Analizamos la sesión con la ayuda de Miguel Momovela, XTB. Muy buenas tardes, Miguel. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo has visto la jornada? Bueno, para el inversor de bolsa española, pues relativamente bien, sobre todo el que haya seguido los mercados en el día de hoy. Y bueno, pues en la primera mitad de semana habrá visto que efectivamente el IBEX, dentro de lo que cabe, está respondiendo sobre todo pues por el impulso en algunas entidades bancarias y en compañías de sesgo más cíclico. Algunas de las que mencionabais anteriormente, como IAG, también están contribuyendo a ese impulso alcista. No es tónica general dentro de Europa, ya hemos visto que algún otro índice desmarcándose negativamente del crecimiento colectivo, podríamos decir, a nivel europeo, y en Estados Unidos, pues evidentemente, una gran mayoría de los ojos están siempre orientados tanto al S&P 500 como, por otra parte, pues al índice tecnológico, y ambos, en este caso, pues están registrando algunas caídas. Miguel, hoy, Fluidra con subidas ha cerrado, ha llegado a subir hasta un 7%, se ha quedado en un 4% cuando hemos cerrado ya la sesión bursátil. Es, como ha dicho el Comité Asesor Técnico del IBEX, la que va a entrar en una sustitución a Bankia una vez se complete la fusión con CaixaBank este viernes. Se va a estrenar en el selectivo español, en el IBEX 35, el próximo lunes, día 29 de marzo. ¿Qué podemos esperar de la compañía? ¿Qué niveles técnicos tenemos que vigilar en el valor? Bien sabemos que cuando una compañía se estrena en el IBEX 35, pues hay que vigilar mucho los movimientos, porque a veces los movimientos o los compases iniciales no marcan del todo la pauta general. Totalmente de acuerdo. En el caso de Fluidra, que es verdad que cotiza a buen ritmo y, desde luego, a nivel fundamental, pues tiene cifras modestas, pero que desde luego no dejan indiferente un margen de beneficio relativamente razonable, ratio de endeudamiento controlado y, sobre todo, una correlación baja con el índice de referencia, lo que pues nos garantiza que, sobre todo, el sesgo defensivo, es decir, el aguante en estos momentos quizá más convulsos para la economía, pues sea mayor que en otros casos. Niveles a vigilar, teniendo en cuenta que tras una salida de bolsa pues hemos llegado a ver caídas de entre el 5 y el 7%, no diría como norma general, pero sí en algunos de los últimos casos, pues del nivel actual, pues aproximadamente en 24,70, podríamos fácilmente establecer como alguno de los puntos de referencia, o el último punto de referencia, los 24,15 quizá. Miguel, te queríamos preguntar también por las petroleras. Lo hemos visto en Repsol, lo hemos visto hoy en los precios del petróleo, ¿no? Cómo han subido, lo que ha sucedido con el canal de Suez. ¿Qué te parece el ascenso que hemos visto hoy en las compañías del sector? Bueno, pues muy en línea con el optimismo, con el positivismo que se ha reflejado en este nicho concreto de mercado. Es verdad que si nos fijamos en compañías más de bolsa española como Repsol, tampoco hay una diferencia abismal con respecto al cierre de mercados de ayer, pero sí que es verdad que se ha visto pues un crecimiento, que no es nada despreciable, pues quizá algo superior desde el principio de la jornada, quizá algo superior al 3%. No es el crecimiento más grande que hemos observado en una compañía de este estilo, pero desde luego, teniendo en cuenta el escenario en el que nos movemos y viendo las subidas tanto en el caso del Brent como del WTI, pues era algo que cabía esperar. Por lo menos ha sido algo que no ha levantado sorpresa, y si lo ha hecho, pues ha sido desde luego de manera positiva. Por mirar también al sector bancario, Miguel, y teniendo en cuenta pues esa fusión que ya culmina este viernes por parte de Bankia y CaixaBank, ¿a qué tenemos que atenernos ahora mismo en el sector? La fusión de estas dos compañías van a dar lugar a la principal entidad financiera española. ¿Qué debemos tener en cuenta ahora mismo? ¿Se van a realizar quizás más movimientos? Bien sabemos por parte de los bancos centrales, el Banco Central Europeo pedía de alguna forma que siguieran las fusiones. Es un sector que tiene muchísimo peso en nuestro selectivo. Ahora mismo, ¿a qué tenemos que atenernos? Pues lo primero que habría que tener muy en cuenta es que, al margen de que efectivamente más de una compañía o entidad bancaria, mejor dicho, pues desde luego conseguiría sobrevivir en términos de mercado al debate que está sufriendo lo que es el sector bancario, hay que tener en cuenta que no todo se soluciona con una fusión. Es decir, hemos visto algunos ejemplos de entidades bancarias como Unicaja, Oliver Bank o pues, más recientemente BBVA con Banco Sabadell, que no llegaron a buen puerto, que no llegaron a buen término, y sin embargo, pues en este caso, CaixaBank y Bankia sí lo han conseguido, lo culminaron este viernes. Desde luego es algo que
podría determinar cuál podría ser el destino de las entidades bancarias, por lo menos en España, y desde luego, pues sobre todo poner quizá o acercar más el punto y final para entidades quizá que lo tienen más complicado en cuanto a sus estados financieros para recuperarse, sobre todo después de 2020. Entonces, las fusiones empresariales es verdad que van a ser un punto clave en la banca, pero no siempre van a ser la solución, no causa y solución a la vez de todos los problemas. Eso está claro. Queríamos preguntarte, Miguel, también un poco cómo ves el sector tecnológico, sobre todo, bueno, pues a raíz del anuncio, ¿no?, la inversión que ha dado hoy Intel. Hemos comentado en alguna ocasión la escasez, ¿no?, que está sufriendo la industria de semiconductores en general y cómo va afectando a diferentes sectores. Hoy Intel, bueno, pues anuncia esa mega inversión para construir 2 nuevas plantas en Estados Unidos. Efectivamente. Bueno, poco que decir respecto a este sector. Evidentemente, también hay que tener en cuenta una cosa. Cuando nos estamos fijando la vista pues en un sector de estas características en el que se mueve mucho capital, por una parte, y por otra, en el que los fundamentales se han demostrado, sobre todo en este último periodo, pues ser un motivo de peso para continuar e incluso incrementar esos niveles de inversión, pues desde luego pues noticias como la de Intel evidentemente nos hacen tener quizá una pequeña alerta y desde luego para el inversor más cauto sobre todo pues quizá reducir, no eliminar posiciones, pero sí reducir posiciones, quizá quitarle peso a estas compañías en cartera, lo que no significa evidentemente que vaya a ser algo que se mantenga a largo plazo en el tiempo, es decir, más bien la lectura que hacemos desde XTB es que se trata de un suceso más bien eventual. Pues Miguel Movela, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas tardes. A vosotros, un abrazo.